¿Listos, equipo? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. ¿Te escuchamos, Ana Laura? Sí, doctora. Ok. Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de ascariasis. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Primero, pues hay que saber que la ascariasis es una enfermedad que es producida por el nematodo Ascaris lumbricoides, que este es un parásito del intestino delgado. Y se considera que es una geohelmintosis debido a que el agente causal necesita de la tierra para formar su fase infectiva para el humano, la cual corresponde a el huevo larvado con la larva en segundo estadio. Y pues su importancia radica en cuanto a su epidemiología, debido a que va a tener mayor prevalencia en zonas que tienen gran pobreza, pues son lugares en donde las personas acostumbran a defecar a ras del suelo debido a que no tienen los recursos económicos para disponer de baños o de agua potable. Y pues este parásito también muestra preferencia por zonas de climas tropicales y subtropicales. Ana Laura, ¿tú crees, sí. ¿tú crees que ser pobre significa ser sucio? No creo que tenga una correlación directa. Entonces, ¿cuál sería la razón de que en zonas de pobreza está esta enfermedad? Y otras que hemos revisado también que tienen que ver con el fecalismo. Pues yo creo que son las mismas condiciones respecto a que no pueden tener esa accesibilidad a una condición apropiada de los sanitarios y de acceso a pues todos los recursos de limpieza. Ok, entonces no tienen el acceso a los recursos, son pobres. ¿Por qué son sucios? ¿Porque no tienen acceso a los recursos? ¿Cuál sería el factor ahí más importante? Antes de resolverles lo económico, ¿cuál sería la solución más efectiva? Pues que no existe quizás esa cultura respecto a la higiene a nivel individual. Exacto, la educación, Ana Laura. Sí. Una cosa es que seas pobre, pero otra cosa es que seas sucio. Aunque sea con un jabón del más barato, te puedes lavar las manos. Y aunque sea un pozo o le prendas fuego a la materia fecal, o la entierras, o a ver qué haces con él, pero no dejarla en el ambiente para el ciclo de transmisión. Entonces, aquí debemos de entender una cosa, ¿verdad? La pobreza siempre ha existido y está en aumento. Cada vez tenemos más gente pobre, pero no hemos superado el problema de la educación. ¿Sí? Entonces, además, aún en la ciudad donde tengamos los recursos, se ven estas enfermedades, no solamente en zonas rurales, aisladas, remotas, sino también en las ciudades. Y aunque tengamos los recursos, mantenemos los ciclos infecciosos con estas enfermedades por la falta de la educación, la cultura y la higiene. Es un gran trabajo para ustedes médicos estar trabajando en esta fase de la transmisión de la información para que la gente pueda tomar conciencia y ser responsable de su autocuidado de la salud. 35% de población con ascaris, oye, es un montón, qué bárbaro, ¿verdad? Así lo veíamos con tenia también, y así con otras enfermedades. Bien, adelante Ana Laura, ¿qué más? ¿La historia me la salto? Pues así, rapidín, si nos puedes decir algo, ¿no? Sí. Esto está muy interesante porque tiene muchísimos años de que se empieza a conocer a ascaris. Porque, bueno, primero se dice que se encontró evidencia incluso en el papiro Ebers que, bueno, remota desde el año de 1500 antes de nuestra época incluso. Y
pues aquí pues hay una descripción de la existencia de este gusano por Aristóteles, por Hipócrates y por Plinio. Y ellos pensaban que los niños eran quienes podían adquirir el parásito al tener el contacto con la tierra, e incluso determinaron su morfología y que esta era similar a la lombriz de tierra llamada Lumbricurus terrestris, por eso se llama Ascaris lumbricoides. Y también nos menciona el libro que realmente hubo una gran cantidad de científicos que llevaron a cabo experimentos muy radicales, como por ejemplo es el de Giovanni Battista, quien él mismo ingirió cerca de 100 huevos embrionados para después de 22 días de hacer esto, encontrar en sus heces al parásito adulto. Otro de los experimentos fue cuando Stewart experimentó con cerdos y ratas y logró que el parásito, bueno, más bien él concluyó que el parásito era capaz de llegar hasta el pulmón. Y pues el experimento de mayor importancia fue el de Shimezu Koino, quien se infectó a sí mismo al ingerir la cantidad de 2000 huevos embrionados y también infectó a su hermano menor con este parásito. Y tras 11 días encontró larvas en su esputo, además de presentar sintomatología como dificultad para respirar, fiebre y cefalea. Y fue hasta el día 15 en el que él mismo se administró un antihelmíntico y arrojó 600 gusanos por medio de sus heces. Ay, qué loco. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a las características generales del parásito y a su morfología. Este es un parásito que va a atravesar por las fases de huevo, por 4 fases larvarias y una de adulto. Y también esta fase de adulto va a contar tanto con el macho como la hembra debido a que es un parásito de tipo dioico. Esto quiere decir que cuenta con ambos sexos separados. Y en su cuerpo vamos a encontrar sistemas tanto urinario, nervioso, digestivo y reproductor. El reproductor va a madurar una vez que llegue a la etapa adulta. Y bueno, aquí por ejemplo, en el extremo anterior se encuentra la boca, que va a estar provista por 3 labios con bordes dentados, y estos también van a tener papilas gemelas y van a continuarse con todo el sistema digestivo y excretor, o sea, con el esófago, con un intestino tubular, y van a terminar, por ejemplo, en la hembra, en el ano, y en el macho, en la cloaca sexual. ¿En la cloaca sexual? Sí. Así dice. Lo que pasa es que en la cloaca coinciden el orificio digestivo y el orificio reproductor. Por eso se llama cloaca. También en nosotros hay una cloaca en embriología, ¿verdad? Sí. Hay un momento en el que se están muy cercanos estos dos orificios, pero ya después luego se separan. Oigan, ¿ustedes también ven una banda oscura negra ahí en medio de la diapositiva? ¿O nada más yo lo veo? Sí, No, yo creo que sí No, la así se ve. ¿De qué será eso, Ana Laura? ¿No sabes? No, Me yo da no mucha veo ansia. nada. Me da mucha ansia, Loreta. No, es que yo no veo nada. Tú no ves nada. Bueno, algo se atraviesa ahí me escapa uno de tus letreros, pero bueno, ok. Ok, adelante con la morfología. Dale. ¿Se sigue viendo? Sí, Sí. Bueno, voy a dejar de compartir para ver si se deja de ver esto. ¿Se ve igual? sí, yo lo veo igual. Bueno, así continúo, ¿no? Sí, ni modo. Ahí creo que ya se quitó. No, creo que no. Bueno, ni modo, ahí le intentamos ver. Bueno, estos ya corresponden como tal a la etapa adulta que les mencioné que también tenía pues su etapa, bueno, más bien sexo hembra y sexo macho. Hembra va a ser el más grande con una longitud que va de 15 a 45 centímetros y su forma va a ser recta en la terminación posterior, y esto es lo que nos va a permitir diferenciar el sexo a simple vista debido a que el macho sí cuenta como con esta pequeña curvatura en su extremo posterior. Y en cuanto a sus genitales, va a contar con
una vulva de localización medio ventral, aquí se observa en esta imagen, con la vagina cónica que se va a bifurcar en un par de tubos genitales que a su vez se van a diferenciar en el útero, en el ovario y en el receptáculo seminal. Y la hembra se dice que puede llegar a contener hasta 27 millones de huevos y que su oviposición diaria es de 200,000 huevos. Y pues el macho va a ser... Sí, Ana Laura, fíjate que en el macho, bueno, cuando copulan macho y hembra, gracias a las espículas que nos describió ahorita, el macho sujeta a la hembra copula, la insemina, pero la hembra va a conservar en su receptáculo seminal este semen, por el sistema seminal, y ella va a controlar la fertilización de sus óvulos para la producción luego de los huevos. ¿Sí? Muy bien, nada más quería recalcar esa función del receptáculo seminal en la hembra. ¿Continúas, por favor? Sí, y en el macho, como ya les dije, este va a ser un poco más pequeño que las hembras, pues su longitud usual es de 15 a 30 centímetros y sus genitales están diferenciados aquí, en los testículos, en un conducto deferente y en la vesícula seminal, así como en esta estructura que se llama espícula copulatriz. Y sí. Ahora es respecto a la fase de huevo, que se van a encontrar dos tipos, que son los fecundados y los no fecundados. En los fecundados, estos van a ser ovoides, con una cápsula gruesa y miden alrededor de 60 micras de diámetro. Su color va a ser café y va a tener material granuloso en el centro, de donde se va a originar la larva. Y están formados por tres capas, que es la interna o vitelina, que tiene una naturaleza lipoide, la media, que es derivada del glucógeno, y la externa, que es albuminoide, y se dice que tiene mamelones múltiples a lo largo de toda su circunferencia. Y los no fecundados son los que son depositados por la hembra, y a este fenómeno se le conoce como partenogénesis, y es cuando van a poner óvulos que son más largos y estrechos, pero que no cuentan con una membrana vitelina. ¿Se entiende lo que son los mamelones de la última capa? No he entendido, pero... ¿No? Los mamelones son esas protuberancias que tienen de manera irregular en la superficie, de manera que no es una superficie lisita como los huevos que hemos visto antes, ¿sí? Los huevos de Tenia, por ejemplo, eran súper lisos, con unos bloques de queratina alrededor que le daban así como una imagen como de radial de esta última capa, pero acá son así como con chipotes, ¿no? Tienen unas protuberancias que son los mamelones, y eso va a ser distintivo de Ascaris lumbricoides. Existe otra especie de Ascaris que se llama Ascaris suum, S-U-U-M. Ascaris suum pertenece exclusivamente a cerdos, ¿sí? Y comparte características a nivel de huevo, un poquito parecidos también a nivel de adulto, pero son de huéspedes bien diferentes. Recordemos que el minto es un parásito de tipo monoxeno. Todo su ciclo biológico lo lleva en un solo huésped, ¿sí? Y claro, la parte ambiental, en donde importa mucho el suelo, porque ahí el huevo es donde va a evolucionar desde un cigoto fertilizado hasta, un óvulo fertilizado hacia cigoto, para iniciar luego la segmentación blastomérica y la formación de la larva 1 y de la larva 2 en ese huevo. Aquí tenemos el huevo larvado también que nos van a presentar, o ya nos lo platicaste, Ana Laura. Diana tiene una pregunta, Ana Laura. Adelante, Diana. Bueno, es que mencionaban algo de papilas gemelas en la otra
bueno, la otra descripción que hicieron antes, pero no sé si lo mencionaron porque no tenía internet y quería saber para qué servían esas papilas. Las papilas. ¿En qué lugar están esas papilas y para qué sirven, Ana Laura? Papilas. Pues yo nada más había leído que se encontraban igualmente en los tres labios que tiene el parásito, pero no encontré tampoco su función. Pueden ser de tipo sensorial, Diana. Pueden ser de tipo sensorial, ¿sí? Unas ciertas estructuras alrededor de lo que es la boquita, que tiene sus tres labios y que no dan besitos porque son labios dentados y con esto van a traumatizar la mucosa. Ahí, además utilizan estos labiecitos para su alimentación. Recordemos que estos ya tienen una estructura completa de tubo digestivo desde boca hasta ano, entonces se alimentan de los nutrientes que están por ahí en el duodeno, que debería de aprovechar el huésped. Esas papilas deben de ser de tipo sensorial. ¿Okay? Gracias. Jennifer, ¿alguna pregunta? Sí, en la siguiente diapositiva ya ve que muestran los diferentes huevos. Sí. Por ejemplo, el no embrionado y el infecundo, los dos, aunque, o sea, esos no van a, como quien dice, no se van a fertilizar, los dos contarían como infecundos, ¿o no? Fíjate bien. ¿Quieres contestarle tú, Ana Laura, o le contesto yo? A ver, Ana Laura. Diferencia entre fecundo, no embrionado, infecundo. Esa es la duda. Ana. No sé si esté bien, pero según yo entendí, el fecundo no embrionado sí puede pasar a ser embrionado, mientras que el infecundo no, pero no estoy segura. Es correcto. Fíjate bien, Jennifer. Y la hembra pone dos tipos de huevos. Fecundados o fertilizados, que le llaman también, o no fertilizados. Los no fertilizados son puros óvulos, no son en realidad cigotos, son óvulos con dos capitas, le falta una capita más, que es la vitelina, ¿de acuerdo? Entonces estos pueden estar en el suelo y pueden permanecer ahí, pero nunca van a desarrollar la segmentación blastomérica, la formación de la larva 1 y la larva 2 para ser infectantes. Sin embargo, el huevo fecundado o fertilizado no embrionado es como sale del paciente o del huésped, dado que está, digamos, recién formadito y es un huevo que sí trae un cigoto viable. Lo que pasa es que necesita llegar al suelo para que con las condiciones de temperatura y humedad pueda desarrollarse hasta larva 2 y entonces puede ser infectante por la vía oral. ¿Entendido? Okay, entonces, o sea, el no embrionado es como quien dice el embrionado, pero todavía no está terminado. No embrionado, pero es fértil, digamos. Está fertilizado, pero le falta desarrollarse. Es correcto. Y el infecundo es no fertilizado, ese nunca va a desarrollarse. Ese nunca va a desarrollarse porque no contiene embrioncito, no contiene cigoto, no hay una masa germinativa ahí que vaya a desarrollarse. ¿Sí? Este huevo fecundo no embrionado que tenemos arriba, cuando pasan los días que está en el suelo, entonces se transforma en el que está a la derecha. Es el huevo fertilizado y ya está embrionado y tiene la larva 2, si te fijas ahí en la figura. Y ese ya es infectante, ese ya es peligroso, que entre a la boca, porque de cada huevito va a salir una larva 2 que va a iniciar el ciclo en el huésped hasta formar un adulto. ¿Sí? Entonces tomamos en cuenta que no nos comemos un huevito 2, a lo mejor un buen número de huevitos y por cada uno de ellos se va a desarrollar una larva y un adulto en el hospedero. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Muy bien. ¿Algo más sobre morfología, Ana Laura? ¿No? ¿Ya vamos a ciclo? No, era todo sobre morfología. Ok. Antonio, ¿nos explicas el ciclo biológico, por favor? Sí, claro, doctora.
Bueno, primero hay que dejar en claro que el ciclo de Ascaris lumbricoides, bueno, que el parásito es un parásito monoxeno. Esto quiere decir que solo requiere de un huésped para completar su ciclo. Este ciclo comienza con la excreción de los huevos en las heces hacia el suelo. Entonces, aquí, cuando los huevos se encuentran en las heces, no son infectivos, debido a que, bueno, deben de pasar por un periodo de 15 a 21 días para que estos huevecillos larven en su interior. Y se necesita unas características específicas del suelo, pues como por ejemplo que el suelo sea arcilloso o arenoso, que sea un ambiente húmedo y se deben de tener las temperaturas apropiadas, que van de 21 a 35 grados. Es por esto que se le considera una geohelminthosis, porque una geohelminthosis es aquella en la que el parásito requiere del contacto con el suelo para poder desarrollar su forma infectante. Bueno, la forma infectante es el huevo con la larva del segundo estadio, pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ya en la Tierra el huevo sufre la transformación de el huevo sufre la transformación en su interior y se forma la larva del primer estadio. Y de 5 a 10 días después, la larva muda y se transforma en una larva de segundo estadio, la cual puede ser viable por varios meses y esta representa la fase infectante para el humano. Entonces, el humano ingiere los huevecillos larvados mediante un fecalismo, mediante el consumo de alimentos que no están pues bien lavados o por consumo de agua contaminada. Entonces ya los huevos pasan hacia el estómago y en el estómago no son afectados por el jugo gástrico o por algunas enzimas, sino que ya que llega al duodeno es que se eclosiona y se forma la larva según yo, bueno, la larva de segundo estadio, todavía es la larva de segundo estadio. Dentro del duodeno... Está en el huevo todavía como larva 2 y se libera en el... Sí, en el duodeno, sí. Se libera en el duodeno y bueno, penetra la pared intestinal. Ya penetrando la pared intestinal, le das otra, por favor. No sé si allá. No, bueno, le regresas. Bueno, ya penetrando la pared intestinal, se va a ir por los vasos mesentéricos, termina en el hígado y en el hígado es donde alcanza su larva de tercer estadio. Aquí ya el parásito mide 900 micras y se permanece de 3 a 5 días dentro del hígado. Una vez transcurrido ese tiempo, migra por las venas suprahepáticas, sube por la vena cava inferior, entra a la aurícula derecha y bueno, pasa por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Entonces, dentro de los pulmones, el parásito puede permanecer en el pulmón en su tercer estadio o puede migrar para formar su cuarto estadio. ¿Sí? Cuando llega al pulmón, se va a introducir hasta la región de los bronquios, bueno, de los alvéolos, perdón. Sí. Y una vez que pasa un determinado tiempo y se decide a formar su cuarto estadio, va a regresarse otra vez por la tráquea, subir hacia la laringe y luego bajar otra vez por la faringe, el esófago y llegar otra vez al estómago y el intestino, donde aquí en el intestino forma su cuarto estadio larvario. Y pasan de
desde el momento de la infección hasta 50 días para que se forme el adulto, la forma adulta. Y ya en el adulto se genera la cúpula entre el sexo masculino y el sexo femenino, entonces ya la hembra puede generar su ovoposición, que ya nos había dicho Ana Laura que se pueden liberar hasta 200,000 huevos por día. Y así es como, una vez que salen los huevos por las heces fecales, y ahí termina el ciclo. Bueno, por las heces, perdón. Por las heces. Sí. Muy bien. A ver, aquí hay un comentario de Paola. ¿Cuánto tiempo tiene que durar en la tierra para madurarse? Del huevo larvado 2, Antonio. 15, 21 días, ¿no? No. Sí, 15, 21 días. Uh-huh. Esa es la respuesta, Paola. ¿Sí? ¿También es fecalismo la forma de transmisión? Sí. Sí, es el depósito de materia fecal en el ambiente, al ras del suelo, y esos huevos contaminan, ¿verdad? Alimentos, bebidas, etcétera. Entonces, sí hay fecalismo. Antonio, ya se encuentra. Ana Laura, ¿nos pones la presentación otra vez? Antonio, una pregunta mientras avanzamos. ¿Tenemos aquí un mecanismo posible de ano, mano, boca? Sí, claro, yo creo que sí. No es cierto, porque tienen que estar, el huevo tiene que estar en contacto con la tierra, porque si no, no puede pasar a su forma infectante. Exactamente, tú nos dijiste, el huevo cuando sale con la materia fecal no es infectante. Sí. Es un huevo fertilizado nada más y hasta ahí. ¿Okay? Sí, o sea, tiene que estar en contacto a fuerzas con la tierra y que la tierra tenga las condiciones necesarias para que en el huevo se desarrollen las fases larvarias, pues de primero, segundo, tercero y cuarto estadio. Ok, entonces, ojo, para pregunta de examen. Sí, primero y segundo primero. No existe mano, boca aquí, ¿ok? Tiene que estar en el suelo y tiene que desarrollarse la fase infectiva. ¿Se acuerdan de toxoplasmosis? Los ooquistes de Toxoplasma gondii en el gato, en la materia fecal del gato, inmediatamente que son expulsados no son infectantes, sino hasta unas horas después, creo que 72 horas después. Entonces, estos necesitaban también estar en el ambiente para poder desarrollar sus esporozoitos y ser infectantes, ¿sí? Los ooquistes de Toxoplasma. Tenemos una pregunta de Edrey. A ver, adelante. Doctora, cuando la larva eclosiona en los bronquios, no eclosiona en los alvéolos en cuarto estadio, ¿también se deglute y ya después pasa a adulto o cómo? No, es que por ejemplo cuando están los pulmones en los alvéolos, la larva puede decidir quedarse en los alvéolos y permanecer en su tercer estadio, o puede decidir moverse otra vez al tracto gastrointestinal hacia el intestino, y ahí es donde realiza su maduración a fase de cuarto estadio y pues después a su fase de adulto, después de pasar un tiempo ahí también en el tracto digestivo. Caray, yo leí que, o sea, una era que permanecía como tercer estadio o decidía transformarse a cuarto estadio. Sí, o sea... Ya en el tercer estadio era cuando pasaba otra vez de que por los bronquiolos, tráquea y se deglutía. Pero ya no supe si el cuarto, o sea, la larva del cuarto estadio también hace lo mismo o se queda en los pulmones. No, la larva de tercer estadio que está en los pulmones puede permanecer ahí un rato, pero también puede irse al tracto digestivo y llegar como cuarto estadio. Okay. ¿Sí? Al intestino en la segunda vuelta llega como cuarto estadio hasta que se establece en intestino, va a ser el adulto. Antonio nos lo dijo. Llega como cuarto, se madura hasta los adultos, copulan macho y hembra y arranca la producción de huevos. Entonces,
Aquí lo interesante es que nos quedamos con la idea de que hasta tercer estadio todavía está en pulmón. Llegó como segundo, viajó, se transformó en tercer estadio en pulmón, y de ahí hay una posibilidad de que se quede por ahí o se continúe su trayectoria hasta tubo digestivo nuevamente. Pero ya llega ahí como cuarto. Bueno, creo que entendí mal. Entonces, ¿el paso a cuarto estadio es en el pulmón también? No. En el trayecto. En el trayecto. Ok. ¿Sí? Sí. Okay. Sí, mírate, ahí dice, llega al intestino delgado donde se convierte en cuarto estadio. O sea que finalmente hasta que llega al intestino es cuarto. Todavía madura hasta adulto. ¿Sí? No, doctora, es que mira, hay una parte donde dice que atraviesa la membrana alveolocapilar y cae en los alveolos, donde permanece en ese estadio, o sea, en el tercero. O Sí. bien muda y se transforma a larva de cuarto estadio. Ok, entonces puede estar en el pulmón como tercero o como cuarto, ¿sí? Pero cuando viaja, cuando rompe la membrana alveolo-capilar, sigue siendo tercero y viaja hasta el intestino, en donde allá se va a convertir en cuarto y luego adulto. Sí, también yo entendí eso. Sí. O sea que solamente en el pulmón existe el tercer estadio. El cuarto estadio se da cuando ya migra hacia la faringe y luego se regresa por el esófago, y ya en el tracto digestivo ahí es donde se forma el cuarto estadio y después permanece hasta formar el adulto. Sí, pero sí Becerril dice que también ahí puede permanecer y mudar a cuarto. Entonces, digamos, pulmón puede tener larva 3 o larva 4, ¿sí? Pero la larva 3 es la que va a migrar a intestino y entonces después se convierte en 4 y luego adulto. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Tenemos ahí unas imágenes diferentes que nos pusieron ahí en el ciclo, en esta diapositiva. Pero bueno, sí, está representado con la ruta, ¿verdad?, de la migración. Sí, la ruta de la migración. Okay. Ahí se dan las venas mesentéricas y luego llega el hígado, luego llega la vena cava inferior y pues así. Antonio, ¿te diste cuenta de un error de dedo de Becerril en esta fase, en esta parte del ciclo biológico? ¿No? ¿O alguien del equipo? Ana Laura o Damián, cuando leyeron este capítulo, ¿se dieron cuenta de algún error de dedo? No. ¿No? Les voy a decir lo que yo creo. En donde escriben que a partir del intestino viaja al hígado, dice por la vía corta. Llega al hígado por la vía corta. Yo creo que debería ser vía porta. ¿No creen? Sí. Porque no hay una vía corta al hígado, sino una vía porta. ¿Sí? Es lo que yo creo, que tiene un error. Dylan, ¿alguna pregunta sobre el ciclo todavía? Es que era sobre los huevos. Es que tenía esta duda, pero no me quería quedar con ella. Es que en el libro menciona que las hembras que no se ¿Aparean? Ajá, que no se aparean, ponen huevos que no están fecundados y que el proceso se llama partenogénesis. Y luego usted mencionó que los huevos infecundos pues nunca se llegan a desarrollar como otro individuo, pero según yo la partenogénesis es precisamente eso, que se forma un individuo a partir de un óvulo que no está fecundado. Ok. Entonces ya no supe qué onda. En este caso no, en este caso son puros óvulos no fertilizados que se expulsan junto con los que sí son fertilizados. Pero estos huevos, al no tener embrión, no tener cigoto, no van a progresar. ¿Sí? En otros organismos, la partenogénesis sí implica que desde un organismo se formen otros, como algunos gusanos, por ejemplo, ¿sí? Que les cortan una
una parte y se genera la parte que les faltaba y ya son 2. Pero en este caso no. La partenogénesis se aplica solamente para la producción de los huevos infértiles por parte de la hembra. En otro parásito sí te voy a aceptar que de un individuo se forme otro completo, pero en este de Ascaris no, solamente es la producción de los huevos infértiles. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Dudas más sobre el ciclo? Una cosa importante es que en este ciclo tenemos que, o sea, ya conocimos lo que es la ruta clásica de la migración de las etapas larvarias hasta el establecimiento en su destino final, que es el intestino, ya como adulto. Pero va a haber unas migraciones erráticas, migraciones equivocadas, y que pueden darse a nivel de larva o también movimientos ya de los adultos a partir de su establecimiento en el intestino y ocupar otros espacios del huésped. ¿Sí? Esto lo vamos a ver, yo creo que más adelante ahorita en la clínica. Sí. Ok, ¿avanzamos, Antonio, con diagnóstico? Sí. Ah, no, perdón. Manifestaciones, ¿no? Sí, bueno, ahí vamos, mecanismos patógenos. Patogenia con manifestaciones. Mira, ya se quitó la barra negra. Ya es que cambiamos de, bueno, proyecto Damián. De presentación, de acuerdo. Sí. A ver. Ok, bueno, dentro de los mecanismos patógenos de Ascaris lumbricoides tenemos 2 clasificaciones. Que en la fase en la que se encuentre, se poseerán pues manifestaciones clínicas distintas. Tenemos una fase o periodo larvario y una fase o periodo de estadio. En la fase o periodo larvario, pues se da cuando la larva de tercer estadio está migrando, realiza su migración a través del pulmón y atraviesa la membrana alveolocapilar. Entonces, pues ya dentro del parénquima pulmonar genera procesos de inflamación, procesos congestivos. Aquí, bueno, por toda esa inflamación, se ve en los alvéolos, bueno, una luz muy pequeñita, bueno, no se ve casi luz por la gran cantidad de inflamación que genera la larva. Y tenemos una fase de estadio. Le hacen la siguiente, por favor. Que ya es el adulto, ¿verdad? Que ya es en su forma adulta y pues provoca múltiples tipos de acción patógena. Primero tenemos la acción patógena mecánica, en la que se puede llegar a obstruir la luz intestinal por la gran carga parasitaria que pueda existir. Se tiene un tipo de acción patógena tóxica que se da por la secreción de sustancias del parásito que pueden generar una irritación del intestino. Una forma de acción exfoliatriz en la que el parásito va a competir por los nutrientes del huésped y pues también va a inhibir la tripsina. Entonces, pues sí, ya lo veremos más adelante cómo se manifiesta clínicamente. Y tenemos una respuesta inflamatoria y traumática por la fijación del parásito en el tubo intestinal. También, bueno, pues todas estas acciones pueden generar la implantación puede causar una infección bacteriana y desarrollos de abscesos que, pues esos ya son otras complicaciones. Y todo esto está favorecido porque se inhibe la respuesta inmune TH1, que ya veremos también más adelante. ¿Le hacen la siguiente? Aquí está la respuesta del huésped. Bueno, el sistema inmunitario del humano reacciona de forma muy diferente ante infecciones por helmintos, ¿no? Los helmintos se van a estimular respuestas inmunitarias del tipo 2, o sea, TH2, en donde se van a secretar interleucinas 4, 5 y 13.
Esto va a generar potentes mecanismos de citotoxicidad mediadas por anticuerpos contra la forma larvaria del parásito y contra la forma adulta del parásito. Además de esto, pues participan otras células que forman parte de la inmunidad adaptativa y de la inmunidad innata. Y no solo como defensa, pues, como defensa del huésped, sino que también actúan para disminuir la inflamación y para reparar los tejidos. Las células epiteliales del intestino secretan unas moléculas que se les llama alarminas. Estas moléculas son secretadas cuando hay un daño del tipo químico, quemaduras, traumatismos, y estas estimulan a los linfocitos Th, por eso es que se promueve esta respuesta, y se producen las interleucinas 4, 5 y 13, que modulan las acciones de los macrófagos. Los macrófagos existen dos tipos: los macrófagos que se activan por la vía clásica, que son los que promueven la inflamación y son microbicidas, y los macrófagos de activación del tipo alternativa, que promueven la antiinflamación y la inmunoregulación, secretando interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Así pues evitamos que el parásito genere una respuesta inmune muy exagerada. Lo que pasa es que cuando se secretan estas interleucinas 4, 5 y 13, inhiben al macrófago que estimula la inflamación y activan al macrófago que disminuye la inflamación. ¿Le das en la siguiente? Y bueno, estas también de los que habíamos visto. ¿Le das en la siguiente? Ahora sí, las manifestaciones clínicas. Bueno, también aquí se dividen de acuerdo a pues el periodo. En el periodo larvario, generalmente es cuando se encuentra en el pulmón y va a causar una eosinofilia local y sanguínea o periférica. Esto es debido a la producción de antígeno E, que al reaccionar con la inmunoglobulina E generan un aumento muy grande de eosinófilos. También se presenta tos y estertores bronquiales causados por el exudado bronquialveolar, que bueno, es líquido filtrado en los alvéolos. En ocasiones se puede encontrar hemoptisis ocasional y claro, también se encuentra fiebre. A todo este cuadro se le conoce como síndrome de Loeffler. Y dura una semana. Sí. Y bueno, también se puede generar como que una debilidad en niños y en pacientes que se vuelven a reinfectar, generando infiltración pulmonar, ataques asmáticos y edema labial. ¿Le hacen la siguiente, por favor? Y bueno, las manifestaciones clínicas ya en la fase adulta o periodo de estadio. Estas generalmente son causadas por la irritación de la mucosa intestinal por los mecanismos patógenos que ya dije ahorita, y van a causar un síndrome diarreico, anorexia, palidez, pérdida de peso, que la pérdida de peso es causada por esta competencia del parásito por los nutrientes del huésped, y en ocasiones se pueden generar otras complicaciones que requieren ya la intervención quirúrgica, que son pues la oclusión intestinal por parte del parásito, vólvulos que se aprecia aquí en la radiografía, perforación, apendicitis, absceso hepático y puede haber hasta obstrucción laríngea. ¿Le hacen la siguiente? Bueno, esto es causado por las migraciones erráticas, donde el parásito puede salir por la boca del huésped, atravesar las narinas, vesícula, hígado, riñón. Son lugares donde no forman parte del ciclo biológico del parásito como tal.
y pues puedes encontrar todos estos parásitos en estas localizaciones infrecuentes. ¿La hacen la siguiente? ¿No? Hasta ahí ya. Sí, Antonio. Sí. Damián, ¿puedes continuar, por favor? Claro, ¿se me escucha bien? Sí. Ok. Bueno, pues el diagnóstico de ascariasis en el hombre consiste prácticamente en el hallazgo del parásito y de sus huevos en las heces. El examen coproparasitológico macroscópico nos va a permitir observar el minto en la materia fecal a simple vista, mientras que el coproparasitológico microscópico va a consistir en la búsqueda de los huevos en el microscopio, en la materia fecal. Los huevos se detectan mediante estudio coproparasitoscópico directo o por concentración cualitativa o cuantitativa. Pero los métodos cuantitativos son los de elección. ¿Por qué? Porque estos van a correlacionar la parasitosis con los síntomas y orientan acerca del tratamiento a seguir por el pronóstico, porque no es lo mismo una carga parasitaria muy grande a una más pequeña. Sí, imagínate, dicen que cada hembra pone 200,000 huevos al día. Sí. Multiplícalo por unos 10 ascaris. ¿Sí? De ahí la importancia también del CPS cuantitativo. El número de huevos me correlaciona con el número de parásitos y también con las manifestaciones clínicas, como bien lo dices. ¿Ok? Y los riesgos de tener una perforación intestinal, un volvulus, una obstrucción total del intestino, divertículos, etcétera, en función del tamaño, del número de los parásitos en el intestino. Importa mucho también si es un niño o es un adulto, ¿verdad? En un niño muchos parásitos le van a causar mucho más daño que a un adulto por el tamaño de su tracto intestinal. Ok, gracias, Amén. Adelante, continúa, por favor. Okay. Mediante rayos X se detectan las sombras de los gusanos en los intestinos. Y esto incrementa su efectividad cuando se utiliza un medio de contraste. Por ejemplo, en esta radiografía de abdomen, en vista anteroposterior, se muestra una gran colección de Ascaris lumbricoides en adultos. Ahí se ve la masa de gusanos, contrasta con el gas del intestino, produciendo una imagen como de remolino. Los estudios serológicos también son de mucho valor para efectuar el diagnóstico diferencial contra problemas pulmonares principalmente, porque recordemos que también provoca reacciones alergénicas. Entonces, eso es muy importante en los problemas pulmonares. Sin embargo, pues no es muy común que se utilice la serología para el diagnóstico de esta infección. Pues hay métodos más fáciles. Y un dato muy importante en la fase extraintestinal que debemos de tomar a consideración es la eosinofilia. Claro. Que pues tiene que ver también con el síndrome de Loeffler. Para su tratamiento, generalmente se utiliza como tratamiento la administración de piperacina, pirantel, mebendazol, albendazol y nitazoxanida. Pero también se puede utilizar el tratamiento quirúrgico en caso de que haya alguna oclusión o perforación intestinales, como ya vimos las complicaciones, así como penetración de apéndices y la obstrucción de conductos biliares. El tratamiento de primera elección pues va a ser el albendazol y varían las dosis, ya sea si se le administra a niños o adultos, dependiendo de la edad del niño. El tratamiento pues es de una sola dosis, aunque se puede volver a administrar después de 3 semanas si no se encuentra una mejoría. No se le administra a embarazadas. De segunda elección tenemos el mebendazol. También no es recomendable su administración en embarazadas. La piperacina se puede utilizar en casos de que exista alguna obstrucción biliar o gastrointestinal, porque pues le ocasiona al gusano, tiene efecto sobre el gusano directamente y le va a ocasionar parálisis flácida. El palmoato de pirantel provoca parálisis espástica del gusano
y no es recomendable en casos de ascariasis masiva porque puede provocar asfixia. ¿Cómo sería eso, Damián? Fíjate, la piperacina le causa una parálisis flácida, entonces con la misma peristalsis va a poder salir más o menos de manera fácil, y luego ya le dices al paciente, agárrelos todos, colecte todos los gusanos y se los lleva al Luzma laboratorio para que los conserve ahí en formol. Pero en el pamato de Pirantel hay una parálisis de tipo espástico. ¿Qué significa eso, espástico? Sería como... Es que presenta, bueno, en la parálisis espástica se presenta un gran tono, bueno, el tono muscular aumentado. Entonces, pues... Sí. ¿Qué le provocaría al gusano eso? Una rigidez. O sea, el gusano tendría una rigidez. Entonces, por eso mismo es que podría ocasionar la asfixia, porque si hay una ascariasis masiva, pues se puede ocluir el tracto intestinal. Pero también a lo mejor esta parálisis espástica promueve ciertos movimientos que obligan al gusano a buscar una salida, y si estos ascienden hacia tracto digestivo, pueden obstruir la garganta debido al número de parásitos que pueden causar entonces ahora la asfixia, ¿sí? O sea, este efecto espástico tiene que ver con que se muevan también los parásitos, pero de una manera como violenta, digamos, ¿sí? Entonces, de ahí que puedan salir a través de orificios como las narinas, como en la imagen que nos presentaste también hace rato. El gusano adulto pues no llegó, no se fue transformando hacia adulto en el camino del pulmón hacia la narina. En realidad este gusano adulto viene desde el intestino y fue avanzando verticalmente hacia el esófago para alcanzar luego esa vía respiratoria, ¿sí? Entonces en el gusano adulto, cuando es numeroso, hay que tener mucho cuidado al aplicar estos fármacos. Tendríamos que estar ahí con la vigilancia del paciente para, en caso de una obstrucción en faringia, actuar de manera inmediata, ¿verdad? Para la eliminación de estos gusanos, ayudar al paciente a eliminarlos de manera más rápida. En el caso de la parálisis flácida, pues estos van a ser arrastrados por naturaleza, por el tránsito intestinal y expulsados finalmente. Si se fijan, el asunto aquí del albendazol y del mebendazol, etcétera, es inhabilitarle alguna función al gusano para que pueda ser expulsado de manera más conveniente para el paciente. Nos faltaría solamente de ver la prevención, pero ya que sabemos que es adquirido a partir de la manipulación del suelo, pues entonces aquí lo elemental es el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos, la desinfección de los alimentos que crecen cerca del suelo y que pueden ser regados con materia, con aguas negras, pueden estar contaminados porque el campesino defecó también ahí cerquitas, ¿verdad? Una pregunta que otro grupo es ¿por qué se aplica la quimioterapia aquí en la prevención? ¿Tú qué entiendes por eso, Damián? Pues se utiliza la quimioterapia en la prevención como antihelmíntico para eliminar los parásitos adultos y luego los inmaduros. Y esto provoca una inviabilidad de los huevos, y así que no sean infectivos. Ok. Hacen inviables los huevos o expulsas a los adultos. El asunto es erradicar la infección del paciente para que ya no sea un productor de huevos, para que el ciclo biológico se interrumpa en esta parasitosis y ya no haya más casos, ¿sí? Sin embargo, tenemos un alto porcentaje
de casos en la población, de manera que el humano, que es el único huésped, pues no ha podido controlar por las razones también que hablábamos al inicio con Ana Laura. ¿Ok? Bueno, si nos pones nada más tu imagen de epidemiología, que ya nos platicaron un poquito antes, zonas de pobreza, etcétera. Muy bien, fíjate, 33% en México, es un montón, ¿sí? Y pobres niños son los que más la sufren. Ok. Eso sí. Bueno, pues tenemos un trabajo en nuestras manos que es difundir la información, ayudar a los demás a que cuiden su entorno y que, aunque sean pobres, sean limpios, ¿verdad? Eso va a ser muy elemental. ¿Algún comentario final, equipo? Pues no. ¿No? Ok. Está muy interesante esta fase migratoria, este ciclo biológico del Ascaris. Vamos a volver a revisar otros parásitos que son intestinales, pero que tienen una fase pulmonar también. El día de mañana vemos uncinarias y vamos a comprender la relación entre estos dos parásitos. Bueno, muy bien. Gracias, equipo. Nos vemos mañana. Gracias, doctora.